Bueno, muy buenas noches a todos. A ver si me escucháis. Sí, se me escucha. Vamos a centrar un poquito más esto. Vamos a ver cómo hago. Así. Muy bien. Vale. Muy buenas noches a todos. Espero que hoy salgan un poquito mejor las cosas que ayer, que hice lo que pude, pero salió la imagen en vertical. Tengo los audios de las preguntas que me enviasteis ayer, los que estuvisteis en el directo, que al final lo borré. Y voy a primero tratar de responder a las preguntas que me enviasteis. Así que pongo el primer audio. Vamos a ver. Padre, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué opinión le merece la separación de la Iglesia alemana de Roma? Bueno, hoy por hoy la Iglesia alemana está en comunión, o sea que hoy por hoy no se ha dado un cisma, como muchas personas hablan. Lo que sí que es cierto es que son demasiados los laicos y sacerdotes que están defendiendo cosas que no son compatibles con la doctrina, con el magisterio de la Iglesia. Entonces, sí, somos muchos los que pensamos que esto va a desembocar en un cisma. Pero esto es como una familia. Hasta que no se produzca la separación, la riña, el separarse y salirse de casa, pues mejor o peor estamos bajo el mismo techo. La fe es una, pero hay algunos aspectos del magisterio que son los que son puestos en cuestión. Pase lo que pase, debemos confiar en que Jesús sigue en la barca de la Iglesia y Jesús protege a su Iglesia. El que quiera separarse, pues él será el que se separe. Hasta que eso suceda, y yo creo que sucederá, por equivocados que estén algunos, se necesita que se les haga una amonestación formal. Si la Iglesia, la autoridad, el pastor de pastores le dice, o usted afirma esto, o no va a seguir en comunión. Ese sería el punto a raíz del cual ya habría un antes y un después, un punto de no retorno. Dios quisiera que no hubiera ningún cisma, pero bueno, ya veremos lo que trae el futuro. Yo soy muy pesimista, pero hoy por hoy no hay dos iglesias, hoy por hoy no hay un cisma. Hoy por hoy hay hermanos que de buena voluntad sostienen que la Iglesia puede admitir determinadas cosas. En el momento en que la autoridad les diga a alguien en concreto, un obispo o un grupo de obispos, o a la conferencia episcopal, esta es la fe y tienen ustedes que afirmarla. O que les digan, tiene que retractarse de esto o de lo otro. Eso ya marcaría un antes y un después. Es lo mismo que Lutero. Lutero, hasta que no rompió, pues estaba dentro de la Iglesia. Y todo podía haberse solucionado, claro está. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta. De momento no me enviéis más, porque es que ayer enviaron muchas y voy a ir por orden. Vamos a ver.
Bueno, no os lo estoy poniendo porque hay varios que han enviado mensajes escritos, pero no audios. Es que ayer hubo un problema ya resuelto. Vamos a ver. Estimado amigo, paz y bien. ¿Qué opinas directamente e indirectamente sobre la película Nefarious con su guión y sus resúmenes de enseñanzas importantes para nuestra fe? Pues me encantaría poderte darte mi opinión, pero no la he visto, no la he visto. Es tantísima la gente que me ha preguntado que si la productora me hubiera enviado un pase para verla, la hubiera visto para contestar a todo el mundo. Hay otra productora que sí que me envía los avisos para los pases, pero solamente vi una película, que era El exorcista del Papa. El resto no voy a ninguna. Ya me gustaría que hubiera películas de gran profundidad, películas que valga la pena el recomendarlas, pero pocas, muy pocas. No la he visto, lo siento mucho. Buenas tardes, padre. Muchas gracias por su presencia que ilumina tanto. Le mando este mensaje desde Chile. Mi nombre es María del Rosario y quisiera decirle que frecuentemente me relaciono con mujeres muy devotas que están muy preocupadas por la presencia del demonio y de cómo evitar su influencia y sus actuaciones en nuestra vida. Y me parece muy reconfortante que usted pone el acento en reforzar nuestro contacto con la palabra, con la presencia de Dios, con los sacramentos, y así realmente librarnos de o alejarnos de las influencias del demonio. Quisiera pedirle que nos refuerce esa protección que nos dan los sacramentos, la palabra de Dios y la confianza en que el Señor es el que triunfa y el demonio nos molesta, pero no puede triunfar si es que nosotros estamos cerca de él. Muchas gracias, Padre. Muy buenas tardes. Amén. A todo lo que ha dicho usted, solo puedo decir amén y que me parece muy bien. Acabo de ver que aquí hay una pequeña raspadura que en realidad aparece más rojo en la pantalla que en la realidad. No sé cómo me la hice. Alguna vez sin querer con una hoja o alguna vez al rascarme había una pequeña esquirla en la uña y me hice una herida. La imagen aparece mucho más roja y grande, pero solamente un pequeño arañazo. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Buenas tardes, Padre Forteas. Le habla Sebastián desde Chile. Quería preguntarle sobre cómo entre los jóvenes se puede hacer una comunidad de amor. Gracias. ¿Cómo se puede hacer una comunidad de amor? La parroquia debería ser una comunidad de amor. Y muchas parroquias he visto que lo son. Gente que va a misa y que se empieza a organizar para visitar ancianos, visitar enfermos, ayudar a los pobres. Sí, hay muchas parroquias que lo han sido. También se puede hacer una comunidad de amor en la familia que cada vez haya más amor. Esto lo he visto con la conversión de uno de los miembros, que la familia se ame más. Lo ideal sería si un país se convirtiera al Evangelio, que el entero país tuviera más armonía, más amor. También esto ha pasado en algún país, pero no voy a poner ejemplos porque pueden ser polémicos, ya que cuando todo un país ha experimentado una conversión a Jesucristo, al culto a Dios, después esos gobernantes son muy cuestionados tiempo después,
y ya se puede decir que se está hablando de política. No estoy pensando solo en un país, estoy pensando ahora mismo que me acuerde en dos. Después ha habido otros que menos, pero también un presidente ha hecho mucho bien a su país. Lo que pasa es que después, cuando esta gente deja el poder, pues los partidos de izquierdas, los neocomunistas, los demonizan y dicen, no, ¿creéis que todo estaba bien? Pues no, solo era una apariencia, etc. Pero sí, ha pasado, hay conversiones en las personas, hay conversiones en las familias y hay conversiones en las naciones también. Pero ya no quiero entrar en una polémica larga sobre la política. Pero sí, las naciones pueden cambiar a mal, pero también a bien. A veces Dios ha intervenido. Bien, voy a la siguiente pregunta. Creo que tenías otra Buenas más. tardes, Padre Fortea. Le habla Sebastián desde Chile. Quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede hacer una comunidad de amor entre los jóvenes? Gracias. Vale. Entre los jóvenes, no sé si lo habías dicho antes y no te había oído. Bueno, en la segunda parroquia que estuve había muchos jóvenes y sin yo pretenderlo, se fueron agrupando en torno a la parroquia los jóvenes creyentes. El resultado fue, al cabo de unos cuantos años, estuve 7 años en esa parroquia, que empezaron a venir jóvenes que no iban a misa y no creyentes, porque allí estaban chicos y chicas muy buenos, que les atraían como posibles novios o novias, y empezaron a venir, y empezó a crearse un ambiente los sábados por la noche, decir, oye, en vez de pasar todo el tiempo en las discotecas, bebiendo y tal, y se reunían. La parroquia se convirtió también en un centro, también en eso, en más cosas, en más cosas. El mérito fue de todo aquel maravilloso equipo de personas y tantos matrimonios que ayudaron. Los niños fueron los primeros en venir y al final toda la chiquillería de toda esa urbanización inmensa, 3 urbanizaciones en realidad, bueno, 4, acabó yendo allí porque allí estaban primero los niños, después los jóvenes y finalmente ya chicos entre 16 y 23, 24 años. Fue maravilloso. Y sí, fue amistad, pasárselo bien de un modo sano, con personas sanas. Bien, voy a la siguiente pregunta. Saludos, Padre. Bendiciones para usted y para todos los que están en el directo. Mi nombre es Johnny y le hablo desde República Dominicana. Mi pregunta es, Padre, ¿qué es la oración continua? ¿Qué es vivir perpetuamente en la oración? Porque cuando uno escucha oración continua, uno puede pensar que es orar todo el día de diversos temas, de temas diferentes. Eso es la oración continua, orar de cualquier tema durante todo el día, orar por temas diferentes. O se puede llamar oración continua, orar todo el día, pero hacer 1 o 2 oraciones. Por ejemplo, durar todo el día orando un Padre Nuestro, un Ave María, o pasar todo el día rezando rosarios. ¿Eso es oración continua? ¿O a qué se le puede llamar exactamente oración continua, Padre? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Primera parte de la respuesta, aunque tú, Pillín, ya la sabías y lo que quieres es que hable de estas cosas a los demás y me parece muy bien, me parece muy bien. En el seminario, primera parte de la respuesta, se nos animaba siempre a estar en la presencia de Dios. Había unos tiempos del día dedicados a la oración. Entrar en el oratorio, te arrodillabas, saludabas al Señor, te ponías en su presencia y empezabas a hablar con Él o a imaginar una escena del Evangelio o a meditar un versículo. Los formadores nos animaban a que después siguiéramos en la presencia de Dios, hablando con Dios o sabiendo que nos estaba mirando
o escogiendo una jaculatoria y repitiéndola. En el seminario todas las piezas del edificio tenían alguna imagen religiosa, de la Virgen, un crucifijo. Entonces, fácilmente todo eso te animaba a acordarte de Dios. Después leí Relatos de un peregrino ruso, precioso libro anónimo, que se puede descargar por internet. Y él allí enseñaba a todo el mundo cómo estar siempre en oración, como tú has dicho, escogiendo una frasecita corta, interiormente repitiéndola todo el día. Hay mucha gente a la que esto le puede servir, otros no. Por ejemplo, yo, si tuviera que repetir, aunque fuera muy lentamente, muy relajadamente, una frase, me agobiaría un poco, me pondría nervioso, no me centraría en lo que estuviera haciendo. Entonces, prefiero hablar de vez en cuando, imaginar, dar un beso a un pequeño crucifijo, a una estampa. Después me enteré de una orden religiosa, las hermanitas de Belén, si no me equivoco, ellas hacen la oración del Relato de un peregrino ruso, pero con el rosario, van rezando el Ave María todo el día. Creo que hacen eso. Como veis, hay distintos modos de vivir esta oración continua. Yo prefiero, de un modo relajado, acordarme mucho, sentirme en la presencia de Dios, decirle cosas de vez en cuando, una jaculatoria, Señor, te amo, o Señor, Señor, una palabra. Muy bien. Paso a la siguiente pregunta. Ya se ve que el que la ha preguntado es una persona muy buena y muy espiritual. Se le notaba en la voz. Buenas tardes, padre. Junto con saludarles, mando este mensaje desde Chile, región de Valparaíso, y me gustaría saber, en su opinión, cuál sería un consejo que usted daría desde la fe para mantener la paz en tiempos de tribulaciones. Pues yo creo que el mejor modo de mantener la paz es dos cosas que a mí me sirven. La fe absoluta de que Dios es el ser infinito, que por lo tanto todo lo ha permitido, porque su poder es pleno, es total. Él puede todo, todo. No hay un milagro difícil para Él. Entonces todo lo que ocurre lo ha permitido, para bien. La otra cosa que me da mucha tranquilidad es que, por ser omnipotente, Dios lo puede arreglar todo. Hasta el cáncer más espantoso, hasta la enfermedad más incurable, problemas económicos, problemas en la familia, todo Dios lo puede arreglar. Primero lo que he dicho, todo lo que ocurre lo permite, para bien. La vida es una prueba, pero todo ha sido permitido. Nada se mueve en el universo si Dios no lo permite. Todo es para bien, es una prueba. Y la otra cosa, Dios lo puede arreglar todo. Eso es lo que a mí me da paz. Por nosotros mismos somos un desastre y lo estropeamos todo. No podemos fiarnos, pero Dios sí. Dios, volviendo a la primera parte, ha permitido lo que somos. Sabe el desastre que somos y aún así ha dicho que existas tú, que exista yo, que exista el otro. Dios ya lo sabía y lo ha permitido. Y si supiéramos hasta qué punto Dios nos puede dar todo lo que anhelamos, pero todo lo que anhelamos realmente es el cielo. Aunque no nos demos cuenta, aunque pidamos para la tierra, en realidad todo lo que anhelamos es el cielo. Hasta que no estemos allí,
siempre necesitaremos mantener un poco la paz, porque no estaremos a gusto. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Buenas noches, padre. Mi nombre es Jorge. Estoy acá con Carolina, mi mujer. Estoy desde Argentina, interrogándolo sobre el celibato en Oriente para los sacerdotes. El otro día el Papa Francisco comentó que en Oriente tienen otro régimen para los sacerdotes. Quería que nos explique un poco de qué se trata y si usted sabe por qué razón no se puede aplicar en Occidente el mismo régimen. Muchas gracias. Un abrazo desde Argentina. Bueno, vamos a ver. En Oriente lo que existe realmente no es algo totalmente distinto a lo de Occidente. En el fondo, ellos también son muy a favor del celibato, porque en las iglesias orientales los sacerdotes no se pueden casar. No se pueden casar. También ellos, sin una autoridad central que les mandara, y de hecho las iglesias ortodoxas a partir del siglo XI se van a separar de la comunión con Roma, pues ellos mantuvieron la misma doctrina. Los sacerdotes no se pueden casar, porque consideran que el hombre que se va a dedicar a los sagrados misterios, a predicar la palabra de Dios, debe estar dedicado a eso. Ahora bien, ellos sí que mantuvieron una praxis antiquísima de que si uno estaba casado antes del diaconado, como hacían falta sacerdotes, podía casarse. Pero en el fondo no es tanta excepción respecto al sistema de Occidente. Ellos también mantienen que el sacerdote debe estar consagrado a las cosas de Dios. Lo que pasa es que decían, bueno, pero como necesitamos sacerdotes, si alguien ya está casado antes de recibir el sacramento del diaconado, puede. Y los obispos son escogidos siempre entre hombres célibes, normalmente entre los monjes. Lo que se plantea no es esto, que como veis es poco cambio. Lo que se plantea hoy día es si los sacerdotes podrían casarse. Todos sabéis que esto no es un dogma de fe y podría cambiar. Yo estaré a lo que diga la Iglesia. Os podría dar muchas razones, muchas, pero esta no es una charla como otras del canal, a favor del celibato, y os podría dar razones para permitir que personas que sienten el amor al sacerdocio y que querrían trabajar de eso, pudieran casarse. Os podría dar razones para lo uno y para lo otro. Yo estaré a lo que diga la Iglesia y amaré de corazón la legislación de la Iglesia, en esto y en las demás cosas. No es que quiera contemporizar, no es que quiera llevarme bien con mis superiores, no. Amo lo que decida la Iglesia, con toda sinceridad, con toda honestidad de corazón. Mi opinión, lo que diga la Iglesia. Somos niños pequeños. Si el Papa me pidiera mi opinión, le daría mi opinión. Le daría mi opinión. Pero ni siquiera quiero manifestarla, porque pienso que el Espíritu Santo está más presente de lo que creemos y que al final, incluso hasta la legislación, normalmente, también allí el Espíritu Santo
suele intervenir. Cuando veo el Código de Derecho Canónico, también el Espíritu Santo ha inspirado a hombres sabios para organizar las cosas lo mejor posible. Es obra de los hombres el Código de Derecho Canónico, pero ayudados. Concretamente, la ley del celibato, parte del Código de Derecho Canónico, el régimen actual jurídico para ser sacerdote, es el resultado de concilios, de la oración de muchos obispos en la Iglesia primitiva, de discusiones amigables entre hombres santos. Amo los actuales cánones, con toda sinceridad. Podría decir mi opinión yo, pero en este caso el nosotros lo veo mejor. Y me alegro mucho de que yo no tenga que tomar ninguna decisión. Y los que tienen que tomar las decisiones, pienso que se alegrarían mucho de estar en un concilio y dar su parecer y su voto, nada más. Hoy día, más que concilios como en la antigüedad, muchas cosas se resuelven a través de grupos colegiales en el Vaticano que están formados por sacerdotes, obispos y a veces laicos de todo el mundo. En el fondo son como un pequeño concilio. No hace falta reunir a todos y que vengan de distintos lugares muy lejanos. No, basta con reunir a un número suficiente de consejeros y tomar las decisiones escuchando a todos. La sinodalidad. ¿Sí? Y este es un tema que de corazón lo que diga la Iglesia. Vamos a ver la siguiente. Muy buenas noches, Padre Fortea. Le habla Rafael Fernando Ortega Vázquez, de acá de Mérida, Yucatán, México. Le envío un cordial y atento saludo, esperando que se encuentre bien. Mi pregunta es la siguiente. Hace aproximadamente como 2 años, una familia que conozco pidió apoyo porque al parecer tenían un problema de infestación diabólica en su casa, aunada a que la pareja de esta señora al parecer estaba poseso de alguna entidad maligna. Entonces pidieron ayuda y yo publiqué su caso en un grupo de WhatsApp que tengo de adoradores perpetuos de acá de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Entonces una señora que pertenece al mismo grupo vio mi publicación y nos contactó con un sacerdote exorcista de Centroamérica, el cual ella lo conoce por llamadas, por audio videos, etc. Entonces yo me puse en contacto con él y le di el número telefónico de la familia. Entonces este sacerdote empezó a apoyarlos en el problema que tenían. Pasado el tiempo me comentó la señora, la cual fue el contacto con el sacerdote, que me dijo que este padre tiene ciertos dones, entre ellos el poder ver el estado en el que se encuentra el alma de un difunto, ya sea que esté gozando de la visión beatífica, esté en el purgatorio o se haya condenado para toda la eternidad. Entonces yo le mandé un audio WhatsApp a este sacerdote para preguntarle el estado en el que se encuentra un tío mío, unas amistades, y me contestó: querido hermano Rafael, por las personas las cuales tú me pediste que hiciera oración, quiero decirte que se encuentran en el purgatorio. Hay que ofrecer misas para su pronta liberación y se puedan encontrar con Dios y se libren de todo mal.
Entonces, pues era mi duda de saber si es posible que se den estos casos en la actualidad, de que algún sacerdote pudiera tener ese don, ya que yo solamente tengo entendido que el Santo Padre Pío podía ver el estado en el que se encontraran las almas, así como San Juan María Vianney. Era mi pregunta, Padre, espero haberme explicado. Gracias, hasta pronto. Te has explicado perfectamente. No hace falta que deis el nombre si no queréis. Yo creo que casi quizás sea mejor para mantener vuestra intimidad, aunque puede ser interesante decir desde qué país llamáis o si queréis la ciudad, pero quizás el nombre para mantener la intimidad no. Vamos a ver, dones hay muchísimos a lo largo de toda la historia del cristianismo y este perfectamente es posible, perfectamente es posible. Ahora bien, lo único que sí que os pido a todos vosotros es que los dones existen y algunos maravillosos. Pero claro, ¿cómo saber que alguien de verdad tiene un don? Eso requiere un discernimiento. Y el único que normalmente tiene capacidad para tener todos los datos, toda la información y hacer un discernimiento es el obispo. ¿Los obispos pueden equivocarse? Sí, son seres humanos, pero son los que tienen toda la información. Entonces, tened cuidado porque podemos a veces creer a alguien que no tiene un don. No hablo de este sacerdote, no lo conozco de nada. Estos dones existen, pero hay muchos que creen tener dones y no los tienen. Hay que fiarse de los obispos. ¿Qué pasa si un obispo se equivoca? Cosa que ha sucedido a lo largo de la historia. A veces lo que ha pasado es que si Dios le ha dado un don a alguien, laico o sacerdote, y el obispo se ha equivocado, como Dios es Señor, y dice, pero ¿no ves que tu hijo es obediente, que te obedece a las restricciones que le has puesto, que le has puesto un montón de cadenas y las lleva por obediencia? Pero ¿no ves que sus dones son verdaderos? Pues si el obispo se equivoca, cosa que puede ocurrir a veces hasta con mala fe, porque el obispo puede ser soberbio, etc., pues Dios es Señor. Y a veces ha ocurrido que digo, muy bien, se acabó, te he dado mucho tiempo para que disciernas y lo estás haciendo mal. Y entonces, ha pasado a veces que hay una unanimidad tan grande entre los sacerdotes de una diócesis y el pueblo fiel, que no hay ninguna duda acerca de la santidad de esa persona, aunque el obispo no lo vea. Esto ha pasado varias veces. Dios es Señor. Dios lo que le pide a ese hijo de la iglesia es que obedezca. Que el obispo te ha puesto esta restricción, obedece. Que te ha puesto muchas restricciones, obedece. Que te está haciendo verdaderamente sufrir, tranquilo. Pero Dios puede decir, bueno, hasta aquí. A partir de ahora no va a ser posible ocultar una ciudad en lo alto de un monte. Ya me da lo mismo, tu juicio. Y eso ha pasado a veces. El caso del Padre Pío era uno de ellos. El Padre Pío, por una serie de razones, el obispo de esa diócesis pues estaba contra de él y por una serie de razones discernieron mal en la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero eso no disminuyó lo más mínimo la seguridad en su santidad de los sacerdotes y los fieles. Al revés, cuando alguien es perseguido injustamente, esa persecución muchas veces se transforma en un pedestal, porque se ve la paciencia que ha tenido
ese hijo con su padre espiritual. La paciencia, la obediencia, el sufrimiento que ha llevado calladamente. Y Dios muchas veces dice, bueno, venga, hasta aquí hemos llegado. Y cuanto uno más se humilla, Dios muchas veces lo ensalza. Así que cuidado todos. Como norma general hay que obedecer a los obispos. En caso de que el obispo no se haya pronunciado acerca de un caso famoso, uno siempre puede preguntar al párroco, oiga, ¿qué piensa de este señor que está en su parroquia? O en una ciudad a un buen sacerdote. Los sacerdotes normalmente estamos informados de lo que pasa en nuestra ciudad. Se le pregunta a un buen sacerdote que sea un hombre fiable, recto. Oiga, mucha gente va a esta persona. ¿Qué piensa usted? Me acuerdo, en Pamplona había un señor que todo el mundo llamaba el brujo. Él veía las enfermedades en el iris del ojo. No tenía nada de brujo, era un católico que hacía retiros espirituales, era un hombre muy bueno y religioso, muy católico. Cuando a todos los sacerdotes de la ciudad se les preguntaba, va a sonar raro, pero es la verdad, oiga, ¿puedo ir al brujo de Burlada? Todos los sacerdotes decían, sí, claro que puedes ir, sin problema. ¿Puedo ir a ver al brujo de Burlada? Por supuesto que sí. Me acuerdo incluso que, porque Burlada es un pueblecito que está al lado, bueno, ya pueblo no, es como un barrio de Pamplona. Incluso los sacerdotes del Opus Dei, que son hombres muy estrictos, muy serios, que nunca se arriesgan a nada, y se les preguntaba, decían, sí, sin ningún problema. Puedes ir al brujo de Burlada, era la respuesta. Yo comprobé que ese hombre tenía dones de Dios, como se lo dijo a otro sacerdote. Él recibió ese don un día. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Aquí. Voy por orden porque es que se acumularon muchas ayer. Saludos, Padre Fortea. Mi nombre es Luis. Le saludo desde México. Tengo una pregunta. Me gusta en ocasiones tratar de llenarme de espiritualidad en mi vida. Asisto a misa, leo la Biblia, trato de investigar, de conocer. La duda que tengo, Padre, y espero me oriente, es ¿qué puedo hacer para tener una relación directa con Dios y que se vea más palpable en mi vida y que yo se lo voy a expresar a Él? Que Él sepa que es mi deseo, querer conocerle, que obviamente querer hacer su voluntad y pues tener una relación más cercana con Él. Muchísimas gracias, Padre Fortea. Saludos desde México y que tengan una excelente noche. Vale. Bueno, voy a responder antes porque de vez en cuando miro al chat y veo algunas cosas. Me preguntaba una persona, ¿y entonces por qué lo llamaban brujo? Pues lo llamaban brujo porque él miraba el iris y te decía todas las enfermedades que tenías. Era una cosa increíble. Yo lo comprobé por mi padre. Mi padre le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Fuimos a verlo, le miró, dijo, cáncer de páncreas, está extendido por varios órganos, no hay nada que hacer. Es verdad, le habían dicho eso un mes antes, en el hospital. Por eso le llamaban brujo, él no hacía nada, daba hierbas medicinales, pero él siempre lo dijo, yo no hago milagros, doy hierbas. Puedo curar algunas cosas, mejorar otras y otras no. También veo que muchos... alguna persona ha llamado y llamadas directas no puedo recibir. Vamos a ver si con esto ya no hay. Hay muchas personas en el chat que están hablando de Nicaragua. Sí, estoy muy consciente
Perdonad porque no sé qué hacer pero el que llama no lo voy a atender si alguien me llama. Muchas personas me estáis escribiendo por el tema de Nicaragua. Si soy consciente de lo terrible que está siendo la vida por ese dictador. Él tiene ahora mismo todo el poder, solamente cabe orar. Cuando ya se tiene todo el poder y no se duda en machacar a la población con tal de seguir, entonces solo queda orar. Sé lo mucho que estáis sufriendo los nicaragüenses, el clero, los obispos. Es un monstruo. Este hombre en esa edad en que debería prepararse con mucha más cercanía a llegar a la presencia de Dios, y lo que está haciendo es acumular más sufrimiento para el infierno si Dios no le salva, si Él no se arrepiente de corazón. ¿Qué puedo decir a los pobres nicaragüenses? Paciencia, tened fe en Dios. ¿No visteis cómo desapareció Saddam Hussein o el dictador de Libia y tantos otros? Es cierto que tenemos una dictadura larguísima en Venezuela, pero Dios sabe por qué ha permitido un sufrimiento tan terrible. Cosas así prueban la fe en Dios, yo lo reconozco. Que Dios permita el sufrimiento, todo el mundo lo entiende, pero tanto. Pero no hay otra alternativa más que tener fe en Dios. Sé lo mal que lo estáis pasando. Bueno, respecto a la pregunta que hacía esta persona, yo diría que es por fases. La primera fase es tratar de ir a misa. Si alguien quiere tener una vida mucho más espiritual, amar más a Dios, acercarse a Dios, ir a misa todos los días. Después le aconsejaría hacer un rato de oración mental, a ser posible delante del sagrario. Delante del sagrario mucho mejor. El sagrario es una fuente de gracias, es una puerta de donde salen las gracias. Puede empezar por 10 minutos, después 20, después media hora. En el seminario siempre nos aconsejaban media hora de oración mental por la mañana, media hora de oración mental por la tarde. Después, lectura espiritual, lectura de la Biblia, rosario, examen de conciencia. Es decir, como veis, se puede ir por fases. ¿Y hay que ir en este orden que he dicho? No. Y de todas estas cosas que he dicho, como vosotros queráis. Alguien a lo mejor empezará por el rosario, otro empezará por la lectura espiritual. La oración delante del sagrario, una persona, se nos aconsejaba a los seminaristas 1 hora de oración mental. Pero el hombre que ya hace 20 minutos diarios de oración mental, sobre todo ante el sagrario, ya está dirigido hacia la santidad. El Espíritu Santo va a intervenir en su vida. El Espíritu Santo va a intervenir, cada vez va a sentir más invitaciones, cada vez se va a sentir mejor en la oración, que quiere estar allí, y va a aumentar la oración. Y la vida en el Espíritu tiene sus frutos. La persona vive más feliz, tiene más paz, tiene más dominio sobre sí porque las virtudes aumentan, se enfada menos, disfruta más de la vida, recibe la bendición de Dios. Y a partir de allí todavía se puede hacer más oración. La vida espiritual, lo esencial es la oración. Es verdad que después tienen que desarrollarse todas las virtudes, las obras, sobre todo por el prójimo.
Pero la oración es el camino mejor para hacer obras de caridad al prójimo. Eso lo veo clarísimo. No todo es oración en la vida, pero el mejor camino para llegar a ese todo lo demás es el camino de la oración. Porque si yo os diera consejos de cómo amar al prójimo, os diría esto, lo otro, tal. Pero en la oración es el Espíritu Santo el que te da todos los consejos, el que te inspira, el que te dice, haz esto, haz lo otro. Él empieza a intervenir en tu vida. Muy bien. Ha sido una pregunta muy bonita, la verdad. Vamos a la siguiente. Buenas noches, padre. Saludos de Argentina. Una pregunta, ¿podría explicar Salmo 109? Ese que habla sobre un desquite, sobre una maldición y todo eso. Escuché que lo quitaron del breviario hace un tiempo. ¿Eso es cierto? Y si fue así, ¿por qué pasó? Usted, personalmente, ¿qué opina de ese salmo? Vamos, ese sería el video. Padre, un abrazo, nos vemos. Mira, con toda sinceridad, ahora mismo no sé qué dice el Salmo. Me podría poner a mirarlo aquí ahora en directo, pero es que quizás me va a llevar un poquito de tiempo y tal. Hoy he estado grabando una charla de 1 hora sobre el Salmo 119. Y van a ser varias charlas, solo ese Salmo. Se ha dicho de paso, me estoy volviendo loco cómo pasar el vídeo del iPhone al PC. Una cosa que ya he perdido media hora y no lo he logrado. Pero bueno, porque siempre hacía una cosa y de pronto ya no funciona. Cosas a las que nos fuerza las políticas de iPhone, que quiere que todos los sistemas sean de ellos. Y si no, nos dan errores continuamente. Bien, he hecho una charla sobre el Salmo 119, pero te voy a decir una cosa sobre ese Salmo que ahora no recuerdo qué dice. En el breviario y en la misa salen todos los salmos y todos los salmos enteros, salvo aquellas partes en las que se hable de la venganza cruel contra los enemigos, a veces muy descriptivo, porque Dios quiso que incluso en los salmos quedara reflejada la crueldad de cómo era la vida antes de Cristo. Todas las partes de los salmos que hablan de venganza contra los enemigos, tenemos que aplicarlos respecto a los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Un cristiano ya, sus verdaderos enemigos son lo que le lleva al pecado. Y por lo tanto la única venganza es contra el pecado. Destruye, ni siquiera contra el demonio, ni siquiera, ni contra las personas que nos hacen sufrir o nos tientan. La venganza total y cruel contra el pecado, contra mi pecado. Eso es lo que hay que aniquilar, destruir y que no queden ni las cenizas. Pero hay algunas partes de los salmos que eran muy descriptivas en cuanto al odio al enemigo o que pedían venganza de un modo que desde la fe en Cristo podía escandalizar a la gente. Es verdad que esos salmos podían interpretarse del modo que he dicho, desde Cristo, pero a la gente sencilla le iban a escandalizar, pedir la muerte, pedir la venganza, tal. Entonces, esas partes muy duras sí que han sido quitadas de los salmos porque se usan continuamente en las misas, en el breviario. Han sido las únicas partes quitadas. La otra parte que también no aparece son las anotaciones que hay delante de muchos salmos. Por ejemplo, pues dice uno, esto según el tono de las subidas al monte del Señor. Esto según el tono tal, y una palabra que no sabemos qué significa.
Otras veces aparece la indicación Shelah, pero no sabemos qué significa, era algo musical que indicaba cómo había que cantar ese salmo en el templo. Esa es la única parte también que ha sido quitada, las anotaciones que había a veces en la parte superior de cada salmo y que sí que aparecen en la Biblia. Podéis ver muchas de esas anotaciones, pero tampoco sabemos ya qué significan. ¿Cuál era el tono de las subidas al monte del Señor? ¿Qué es Shelah? Cosas a veces de instrumentos musicales. Suelen ser una palabra o 2 o 3 palabras o una línea, no más. Y no lo tienen todos los salmos. La palabra de Dios no es censurada. Sí que hay una cosa que está cambiada porque así era en la iglesia, en las sinagogas primitivas, y muchos se convirtieron del judaísmo. Y es que en la Biblia, en las lecturas de la misa y de la liturgia de la iglesia, los salmos, el breviario, siempre que aparezca el nombre de Yahvé, se sustituye por el Señor. Siempre. Por respeto a su santo nombre. Solamente aparece una vez en las lecturas de la misa el nombre, y es cuando se lee la escena de Moisés cuando se acerca a la zarza ardiente. Entonces allí sí, allí cuando pregunta, ¿y qué nombre diré a los hijos de Israel que me envía? Y dice, yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Es la única cosa que también se cambia y no hay más. Un segundo que se me ha ido. Aquí. Hola, querido Padre Fortea, le habla Enrique desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. Como siempre lo escuchamos y bueno, nos gustan mucho sus catequesis. Le quería preguntar si en el purgatorio hay diferentes niveles. Bueno, esa es la pregunta. Que Dios la bendiga, Padre. Hasta luego. Lo que sí que veo en el chat es que hay muchísima gente de Chile. No sé por qué en este directo habrá sido alguna red social que se lo han pasado unos a otros, pero hay mucha gente de Chile. Me pregunta Manuela, Padre, ¿usted no duerme a estas horas? Pues no. Una de las cosas que tiene la vejez es que cada vez necesito dormir menos horas. Alguna cosa buena tenía que tener, pero no me desvelo. No, yo llego a la cama y me duermo al momento, pero y me duermo hasta por la mañana. Pero ya me despierto espontáneamente, no necesito poner el reloj, el despertador, y con pocas horas me despierto descansadísimo. Otra de las cosas que observo con la edad es que me afecta menos el calor. Antes pasaba unos agobios en verano tremendos. Con los años fui viendo que no, que cada vez me afectaba menos. Y de hecho ahora estamos en uno de los días más, el más caluroso de todo el año. Aquí ha hecho en Alcalá de Henares 41 grados y como veis, en la frente no tengo ni sudor con la sotana. La gente dirá, uy, la sotana le dará mucho calor, ¿verdad? Pues con la edad no. Cosas que tiene a veces la edad. Frío no paso, eso menos mal. Por la noche sí que necesito aire acondicionado porque si no, el calor sí que me hace desvelarme. Bueno, con todas estas cosas se me ha olvidado la pregunta que me había hecho este señor y la voy a volver a poner. ¿Es la edad? Esa es otra cosa de la edad, la memoria. Hola, querido Padre Fortea, le habla Enrique desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. Como siempre lo escuchamos y bueno, nos gustan mucho sus catequesis. Le quería preguntar si en el purgatorio hay diferentes niveles. Bueno, esa es la pregunta. Que Dios la bendiga, Padre. Hasta luego. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Lo mismo sucede en el purgatorio. Hay muchas moradas.
Sobre este tema tengo un pequeño librito que se llama Tratado sobre las almas perdidas, lo podéis leer gratis en Biblioteca Forteniana. Si ponéis en Google Biblioteca Forteniana, allí están mis libros gratis. Hay muchas moradas. Hay gente que estará en el purgatorio muy poquito tiempo, con lo cual esa promesa de la Virgen supuesta no es de fe, de que sacaría el sábado a los que llevaran el escapulario, etc., no es de fe, pero supongamos que se produjo esa promesa y que fue tal cual el beato carmelita la refirió. Pues sí, es verdad, la mayor parte de la gente estará muy poco tiempo en el purgatorio, tiene pecados de debilidad, nunca quiso hacer daño a nadie. Pero hay otros casos que estarán mucho tiempo, mucho. Y mi opinión es que la morada más baja del purgatorio son los espectros que moran en algunos lugares de la tierra, cementerios, etc. Esos son los que están más tristes, los que sufren más. Pero no es fuego, es la tristeza de ver que el mundo sigue y ellos que tan apegados estuvieron a la tierra. Pues muy bien, ¿queréis la tierra? Quedaos en la tierra. Ellos pueden algunos tener purgatorio hasta el juicio final. Me preguntaba allí en el chat una persona, ¿qué hizo una conocida de los pastorcillos, Amelia, para que la Virgen dijera que estaría hasta el final del juicio final? Esa parte la han quitado de un libro sobre Fátima porque les pareció que era muy duro. Pues sí, es que hay personas que quedarán hasta el juicio final. Esa es mi opinión. Unas por el tremendo daño que hicieron, otras por que no tienen unas disposiciones adecuadas y primero hay que cambiar la mentalidad, la psicología, y ellas se resisten. El purgatorio, para esos casos que están tan abajo, no es algo tan automático como diciendo, venga, 800 días, 9 años y ya está. No. Estarás el tiempo que haga falta hasta que tú cambies tu forma de pensar, tu mentalidad, tu psicología. Un saludo también a todos los queridísimos amigos de Brasil. Siempre me admira los brasileños y los portugueses, la facilidad que tienen para los idiomas. Los hispanohablantes no tenemos tanta facilidad y además el lenguaje brasileño y portugués suena tan dulce que es expresión de su mentalidad. Ellos son bondadosos, y eso se transmite en el modo en que hablan. Los españoles tenemos un modo más agresivo de hablar y una mentalidad, una forma de ser más agresiva y eso se traslada a la lengua, A mí quizás no me notéis ahora muy agresivo porque ya es tarde y me voy a ir a la cama y de hecho ya me queda, vamos a decir, 4 preguntas y ya me voy a la cama. Vamos a ver, Bolivia, muy buenas, Bolivia, Medellín, Colombia, México, uno que había de Salamanca, otro de Valencia antes, que me ha saludado en valenciano, Mariana, de Brasil, Nueva York, cómo me gusta la ciudad de Nueva York, soy un enamorado de Nueva York. Argentina, un gran país que desconozco, he ido mucho a Colombia, México, pero Argentina no, solo conozco la capital. Buenos Aires, Estados Unidos, Barcelona, Ricard. Mi segunda lengua fue el catalán, porque yo soy de Huesca y escuchaba TV3 todos
todas las noches. Paraguay, que probablemente iré más adelante. Japón, hombre, Japón. Mira, ese es un país al que me gustaría ir. Pero bueno, siempre he dicho, sí, Japón es uno de los países que me gustaría visitar alguna vez en la vida. Cuba, mientras siga ese dictador, no es un lugar muy seguro para mí. Chile, Antofagasta, el catalán y el valenciano es lo mismo. Sí, hay pocas diferencias, es cierto. Alaska, vaya, vaya. Bueno, no voy a seguir leyendo, pero siempre me causa mucha mucha curiosidad el ver desde dónde estáis todos vosotros. Bueno, vamos a la... He dicho 4 preguntas. La cuarta. Un saludo muy grande, Padre. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos. Soy Paola, soy de La Paz, Bolivia. Y bueno, yo hoy quisiera hacerle 2 preguntas. La primera, pues trata de la paciencia. Padre, bueno, yo lo conocí cuando era muy pequeña en Santa Cruz, Bolivia, cuando usted dio unas charlas en la mansión. Hago una interrupción, queridísima, no me acuerdo ahora del nombre. Cuando yo di esa charla, me invitó a un grupo de la Renovación Carismática que llevan los dominicos, y yo al tercer día le dije al dominico que estaba ahí, mire, padre, ¿no habrá alguien que tenga el don de sanación? Porque tengo en el calcáneo, en el pie, un problema en un tendón. Y cada vez que piso por la mañana, durante media hora, es como si pisara un cristal, un dolor insoportable. Y si tengo que salir pronto de casa, voy cojeando de un modo terrible. Y me dijeron, sí, aquí hay un chico. No voy a decir el nombre porque no sé si él querrá que lo diga. Un chico que no es ni sacerdote ni monje, normal y corriente. Este tiene el don de sanación. Fui a verlo y él me dijo, muy bien, padre, muy bien. Pues nada, se irá de España sin este problema. Y yo pensé que iba a hacer algo, que iba a hacer una oración o que iba a poner la mano sobre la parte que tanto sufrimiento me producía, de verdad, todos los días, como pisar un cristal durante más de media hora, una hora. Y yo ya pasé por todas las posibilidades habidas y por haber en un hospital, cortisona con electricidad, varios meses, ultrasonidos, varios meses, por supuesto antiinflamatorios. Al final me dijo el fisio, que se tomó mucho interés, esto es crónico, no hemos logrado ni una mejoría en un año, esto es crónico. La ciencia no puede curar todo. Fui a verle. Al día siguiente ya no tenía nada, hasta hoy. Me curó de golpe. Pero lo curioso es que el chico ni hizo una oración cuando yo estuve allí, ni me puso la mano, nada. Solo me dijo, padre, usted se va sin este problema. Así que he querido hacer este paréntesis antes de escuchar tu pregunta, porque le estoy muy agradecido a ese chico joven que me curó. Dios lo usó como instrumento. Yo tendría 8 años y recuerdo muy bien ese momento porque usted daba las charlas acerca del Apocalipsis y yo a esa edad pues no entendía casi nada, pero sí me acuerdo escuchar su voz y esa voz y esa paz que usted refleja llegó a mí cuando era apenas una niña, ¿no? Me acuerdo que yo me dormía en todas las charlas, pero en las charlas de usted nunca pude. Y fue porque algo me mantenía atenta. Recuerdo que usted salía del pauichi de la mansión y las multitudes iban detrás de usted, las señoras todas alrededor de usted. Y yo lo vi desde lejos, entonces corrí para pues no sé, acercarme a usted. Y recuerdo que cuando llegué usted me sonrió, puso su mano en mi cabeza
y fue un momento muy hermoso para mí en la infancia, lo recuerdo muy bien hasta el día de hoy. Y bueno, con respecto a eso quería, ahora que le puedo preguntar, ¿cómo es que usted hace para mantener esa paz del Espíritu Santo dentro de usted